¿Alguna vez has sentido que algo no encaja? Como si una pieza del rompecabezas de la historia estuviera fuera de lugar. En este video exploraremos 3 de estos objetos anacrónicos que desafían la línea de tiempo de nuestra civilización. Un ordenador en un barco romano hundido, conocido como el mecanismo de Anticitera. Discos de granito con historias de visitantes estelares que se remontan a la prehistoria y tuberías de hierro incrustadas en rocas antiguas, sugiriendo una metalurgia avanzada. Cada uno de ellos es como encontrar un smartphone en una excavación medieval. Están fuera de lugar, son desconcertantes y absolutamente fascinantes. Imagina que estás viendo una de esas películas ambientadas en la antigua Roma, sumergiéndote en la majestuosidad del imperio, cuando de repente, eso es un reloj de pulsera en la muñeca de un centurión. O tal vez estás disfrutando de un drama victoriano y sin previo aviso, aparece en escena un automóvil moderno estacionado detrás de los carruajes tirados por caballos. Estos errores en las películas nos hacen parpadear con incredulidad y por un momento cuestionar lo que sabemos sobre la continuidad histórica. Ahora llevemos esa sensación fuera de la pantalla, al mundo real, donde los bloopers históricos no son simples errores de producción, sino artefactos reales que podrían reescribir nuestra historia. En nuestro viaje a través del tiempo nos preguntaremos, ¿son estos objetos meros fallos en la matriz de nuestra comprensión histórica o hay algo más en estas anomalías que podría cambiar nuestra percepción del pasado humano? Abrocha tu cinturón de seguridad porque este viaje podría sacudir las fundaciones de nuestro conocido relato histórico. Discos de Dropa. Déjame contarte sobre una serie de artefactos que desafían nuestra comprensión de la historia. Se trata de los discos Dropa, que son unas 716 piezas circulares de piedra con una antigüedad estimada en unos 12.000 años. Estos discos tienen algo peculiar. Están marcados con diminutas incisiones que recuerdan a jeroglíficos, no demasiado distintos a los códigos que podríamos tratar de descifrar hoy en día. Cada uno de estos discos tiene cerca de 30 centímetros de diámetro y cuenta con 2 surcos en espiral que se originan en un orificio central, formando un doble espiral hacia el exterior. Ahora, imagina el escenario de su descubrimiento. Era 1938 cuando el profesor Chi Pu-tei se topó con unas tumbas dispuestas meticulosamente en las montañas de Bayan Karaula, en la frontera entre China y el Tíbet. Lo más intrigante no termina en los discos mismos, sino en lo que se encontró junto a ellos. Esqueletos de una estatura menor a la media, apenas llegando a los 1.2 metros de altura, pero con cráneos sorprendentemente grandes. ¿Qué nos dice esto? Estamos ante un hallazgo que podría reescribir capítulos de la prehistoria, planteando preguntas sobre la evolución humana y la posible existencia de culturas antiguas y avanzadas desconocidas hasta ahora. Una narrativa que sin duda aporta un valor incalculable al enigma de nuestras raíces más profundas. El investigador Sun Nuise dedicó cuerpo y alma a descifrar los jeroglíficos grabados en los discos, y aunque te parezca increíble, tras 4 años de arduo trabajo, afirmó haber descifrado el código. Su relato era digno de una película de ciencia ficción. Una nave de otro mundo se estrelló en las montañas, y sus ocupantes, los Dropa, quedaron varados entre nosotros. Se rumorea que en uno de esos discos se encontraba grabado un mensaje que decía: los Dropa descendieron de las nubes con su nave. Nuestro pueblo se refugió en las cuevas hasta que el sol subió 10 veces. Solo cuando empezamos a comprender sus gestos nos dimos cuenta de que venían en son de paz. Ahora, imagina el revuelo que causó cuando decidió publicar sus descubrimientos en 1962. La comunidad científica no solo dudó, sino que lo ridiculizó. La presión fue tal que Sun Nui se marchó a Japón, donde vivió sus últimos días en lo que muchos consideran un exilio voluntario. Su trabajo, ese manuscrito que podría cambiarlo todo, quedó como el legado de un hombre que buscó la verdad en lo desconocido y pagó un alto precio por ello. Un relato que nos interpela sobre los límites de nuestra comprensión y la eterna pregunta: ¿estamos solos en el universo? El mecanismo de Anticitera. Imagina por un momento que en tus manos tienes una especie de computadora, pero no una cualquiera, sino una que viene directamente de la época de los antiguos griegos. Eso es en esencia el mecanismo de Anticitera.
Piénsalo como el ancestro de todos los gadgets que amamos hoy, construido entre el 150 y el 100 a.C., aunque hay quien sugiere que podría ser incluso un poquito más antiguo. Este cacharro asombroso apareció entre tesoros sumergidos, rescatado de las aguas que besan la isla griega que le da nombre, y su propósito era de lo más astronómico. Calculaba movimientos de estrellas y planetas y predecía eclipses con una precisión que ni te imaginas, para saber cuándo tendrían lugar eventos celestes y festivales deportivos que eran la bomba en aquel entonces. Con un diseño compacto que cabría en un bolso mediano, este dispositivo era un mini laboratorio de ruedecitas y engranajes de bronce, con al menos 30 piezas entrelazadas. Y aunque solo hemos encontrado fragmentos, algunos con grabados que nos dan pistas de su uso, la pieza central era una rueda impresionante con 223 dientes, que seguramente era el corazón del mecanismo. Y ojo, porque todo parece indicar que los genios griegos no se quedaron ahí, y que tal vez había más de estos artefactos dando vueltas. Cicerón ya nos había chismorreado sobre instrumentos similares creados por el mismísimo Arquímedes, que también jugaban a predecir el cosmos. Estos juguetitos terminaron en manos de los romanos cuando se llevaron a Siracusa, y ahora nos hacen pensar que estos antiguos sabios estaban a otro nivel en lo que a inventiva se refiere. Hoy, los pedacitos que quedan de este tesoro mecánico se resguardan con cariño en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, como recordatorio de que en tiempos donde no imaginamos siquiera la electricidad, ya había mentes soñando con entender los cielos con la ayuda de la tecnología. Tuberías de Baigón. Imagínate caminando por las vastas y desoladas tierras del Monte Baigón en China, donde el viento susurra antiguas leyendas y los ecos de la historia resuenan bajo tus pies. De repente te topas con algo que desentona con el paisaje natural: tuberías de hierro. No son modernas ni mucho menos recientes, sino que tienen el peso de cientos de miles de años de antigüedad, entrelazadas con las formaciones rocosas como si la misma montaña hubiera crecido alrededor de ellas. Es difícil de creer, ¿no? Tubos de metal trabajados con precisión, emergiendo de las profundidades de la Tierra, desafiando la cronología de nuestra evolución tecnológica. Los científicos se rascaron la cabeza, los arqueólogos fruncieron el ceño, y todos empezaron a preguntarse lo mismo: ¿cómo es posible? La historia humana, tal como la conocemos, nos dice que no deberíamos encontrar tecnología de metalurgia avanzada hasta hace unos miles de años, no cientos de miles. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Algunos dicen que es obra de la naturaleza, otros susurran la posibilidad de una civilización perdida, y no faltan los que ven dedos extraterrestres entrelazados en este enigma. Ahora piensa por un momento. Estás ante un rompecabezas que podría reescribir nuestros libros de historia, una pista de una era olvidada o desconocida que pudo haber dominado el arte de trabajar el metal mucho antes de lo que creíamos posible. No es solo un trozo de hierro, es un mensaje cifrado en óxido y tiempo, esperando a que alguien descifre su procedencia. Y así nos encontramos en la encrucijada de la historia y el misterio, reflexionando sobre estos objetos que parecen desafiar el tiempo mismo. El mecanismo de Anticitera, los discos de Dropa, las tuberías de Baigón, son simplemente curiosidades arqueológicas o evidencias de un capítulo perdido de nuestra historia. Nos invitan a mirar más allá de lo aceptado y a considerar la posibilidad de que la tecnología avanzada pueda haber existido mucho antes de lo que pensamos. Cada descubrimiento que desafía las cronologías establecidas es una oportunidad para expandir nuestro entendimiento del pasado humano. Es posible que civilizaciones antiguas tuvieran conocimiento que rivalizarían e incluso superarían a algunos de los nuestros. ¿Podrían estos artefactos ser el legado de visitantes de otro mundo, o simplemente somos nosotros los que aún no podemos comprender completamente el ingenio de nuestros antepasados? Deja tus pensamientos, tus teorías, tus hipótesis en los comentarios. Construyamos juntos una conversación que trascienda el tiempo, como los mismos misterios que hemos explorado hoy. No olvides suscribirte para más viajes a través de la historia y el enigma que la rodea. Hasta la próxima. Continúa cuestionando, continúa explorando y sobre todo, sigue siendo curioso.